Ahora, quiero ponerles, hablando para hablar, seguir hablando del tema del debate presidencial, este análisis en el que participé hoy en su sesión 2024, que es un programa de sistema público del Canal 14. Quiero que lo vean porque no solo participo yo, evidentemente, sino que participan, es una mesa de análisis que está conducida con alguien tan querida para mí como es mi querida Luisa Cantú. Entonces, quiero que la vean porque aquí se dan datos muy interesantes que complementan el análisis general sobre el primer debate presidencial. Amo a darle. Para ampliar este análisis, convocamos a un panel de personas expertas. Agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de Meme Yamel. Ella es periodista y directora de México News. Bienvenida, querida Meme. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos por aquí a Gustavo Ramírez, él es jefe de información del SPR Informa. Muchísimas gracias, Gus, también de casa. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y a distancia, pero también le agradecemos muchísimo su presencia, Salvador Frausto, él es director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio. Bienvenido, Salvador, qué gusto tenerte otra vez por acá también. Gracias, Luisa, Emerson, por invitarme y a los compañeros de la mesa. Bueno, pues Salvador, bienvenido. Me gustaría iniciar contigo un poco como, pues sí, de manera de saque. Tú publicas un texto muy interesante, como lo hiciste también después del debate en la Ciudad de México, donde arroja varios datos, ¿no? Creo que es importante y ojalá nos pudieras compartir con la audiencia. Tú señalas que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez provocó 50% de interacciones positivas y 40% de negativas. Por otro lado, también tienes que Álvarez Maínez pues despertó, digamos que más interés en la audiencia y lo fue a buscar a Google mucho por encima de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Nos gustaría que nos pudieras contar un poco de estos hallazgos y que hoy se publican en Milenia. Salvador, muchas gracias. Claro, Emerson, con mucho gusto, pues hicimos una medición en tiempo real con herramientas de inteligencia artificial para ver qué sentimientos generó el debate entre el público que lo estaba siguiendo a través de redes sociales. Y una de las conclusiones centrales es que la mayoría de la gente le generó confianza y alegría las menciones que tenían que ver con Claudia Sheinbaum. Prácticamente el 70% de la gente tuvo alguna reacción positiva con los contenidos que tenían que ver con la morenista, y solo el 15% reaccionaba de manera negativa, es decir, con enojo, con miedo o con tristeza. La composición en este tipo de mediciones, en el caso de Xóchitl Gálvez, fue 50-40, 50 de sentimientos positivos y 40 de sentimientos negativos. Y en el caso de Álvarez Maínez, generó durante el debate 60% de opiniones o reacciones que tienen que ver con alegría y con confianza, y un 15% de reacciones adversas. Entonces, sí, son debates que me parecen muy interesantes ahora poder analizar el tema con herramientas de inteligencia artificial, porque si nos fijamos bien en el debate, a mí me parece que son análisis estos de inteligencia artificial que nos permiten ver donde antes no podíamos mirar. Por ejemplo, durante todo el debate a mí me dio la impresión de que Xóchitl estaba enojada, y uno mide las reacciones y tiene reacciones y generó reacciones de enojo. Me parece que Claudia Sheinbaum se notaba muy confiada, muy segura al argumentar, y cuando uno revisa los reactivos, pues la gente picaba opciones o hacía comentarios que tienen que ver con la confianza. Y en el caso de Álvarez Maínez es más simple, es como buena vibra hacia los jóvenes, etcétera. Entonces sí retrataron mucho de sus personalidades en este debate, me parece. No, bueno, de que Álvarez Maínez fue el más feliz en tus datos, en toda la cobertura que vemos hoy, no bajó la sonrisa en ningún momento. Y quisiera seguir por ahí y preguntarles, Meme, Gustavo, si creen que fue una estrategia. De repente, Salvador, hablando contigo, nos has dicho tanto las palomitas de Chertorivsky como la sonrisa y las señas de Maínez generaron que la gente les buscara en Google, ¿no? Que se interesaran por saber quiénes eran. ¿Es accidente? ¿Es, digamos, un golpe de suerte? ¿Es una estrategia? Lo mismo preguntaría por Claudia y por Xóchitl. ¿Creen que las participaciones estuvieron planeadas, sus caras, sus reacciones, o fue más bien un ejercicio de improvisación? ¿Qué dirían?
Híjole, en el caso de Xóchitl, yo diría que ella, pese a que hubo ensayos, pese a que llegaba o te demostraba que estaba lista para el debate, en el debate se sentía incómoda. O sea, en el debate yo sentía a Xóchitl incómoda, como bien dice Salvador, molesta, se sentía enojada. Yo la sentía incómoda. Después, en los análisis, post-debate y entrevistas y demás, pues sí le preguntaban, ¿no? ¿Qué Bueno, onda le con echó la esa culpa al Xóchitl? formato. Y le echa la culpa al formato. Ajá. Entonces, de hecho, aquí creo que es muy interesante porque tanto Xóchitl como Maynes sí fueron a hacer los ensayos. La única que no fue a los ensayos fue Claudia. Y la que se queja del formato es Xóchitl, porque no tuvo oportunidad de hacer un debate abierto. Vaya, si vas a culpar al debate, por eso creo que no es estratégico. Creo que ahí es donde faltó estrategia. Por el lado de Maynes, sí siento que fue, pese a que se le veía nervioso, vaya, el nervio creo que era como más natural de, bueno, aquí estoy, es ahora, sonríe, ¿no? Y si no, creo que ahí le hicieron un video de parodia que era, si no sabes qué responder, tú sonríe. Y parecía muy literal, entonces Maynes como que sonreía y sonreía y sonreía, hasta se divirtió cuando hizo el lenguaje de señas, cuando sacó su papelito. O sea, Movimiento Ciudadano tiene claro que no va a ganar, pero sí quiere robar cámara. O sea, está en esa de quiero robar cámara, posicionar, que era la estrategia que tenían también con Samuel, ¿no? No es necesariamente ganar, pero sí desplazar al PRI-PAN. Yo creo que es la parte positiva del debate. Creo que lo que hemos escuchado es muy negativo, el formato, no se dieron propuestas, pero hay partes que son importantes del debate, como este posicionamiento de los candidatos. Es la primera vez que mucha gente que no se acerca tanto a las redes sociales, que no se acerca tanto a los medios de comunicación, ve a los candidatos a la presidencia. Yo creo que ese es el reflejo que se ve en las búsquedas de Google. ¿Quién es Maynes? ¿No? Es la primera vez que mucha gente se acercó y vio a Maynes. Entonces me parece que ese reflejo es una parte positiva del debate, que sí fue la primera vez que mucha gente se acercó a los candidatos a la presidencia. Y otra parte positiva es que creo que por primera vez en casi 40 días de la campaña, vimos una conversación orgánica o más orgánica en redes sociales que nos permitió participar como ciudadanos, como electores, en una conversación mucho más orgánica. ¿Tienes datos sobre eso, justo? Sobre... El hecho de que no haya habido un hashtag narcocandidata, había tweets, había estas cuentas troll que lo impulsan, pero no los colocaron durante el debate. Durante el debate se colocaron hashtags a favor de las candidatas, se colocaron, por ejemplo, mentirosas, ¿no? Los de ambas partes las estaban acusando de mentirosas, pedían propuestas, había un hashtag que decía propuestas y los ciudadanos o los usuarios estaban quejando de propuestas. Entonces, estos hashtags, desde mi punto de vista, demuestran que una es la ética laboral de las granjas de bots, que no trabajan los domingos, no hacen trabajar a su gente los domingos, y la otra es que esta conversación sí la utilizaron los usuarios reales para hablar sobre el debate. Y bueno, me gustaría poner algo en la mesa. A partir, digamos, que de este debate hay una conversación, o tenemos la impresión que hay una conversación digital, una conversación en redes sociales, el predebate o el de postdebate, pero también hay una discusión en los medios de comunicación tradicionales. Tengo la impresión que por primera vez, digamos que ya estando a muy pocas semanas de las elecciones, el postdebate, por lo menos en medios tradicionales, más allá que en redes sociales, siempre hay cargadas, troles y cargadas mediáticas que cada quien defiende a su candidato. Tengo la impresión que por primera vez vemos, hay algunas excepciones, pero incluso Reforma, Latinus, veíamos también en Fórmula, ¿no? O sea, ciertos comunicadores que abiertamente, o por lo menos no atacaban tan virulentamente a Xóchitl Gálvez, digamos que lo hicieron después del debate y no se esperaron al día siguiente. O sea, y en las mesas de postdebate inmediatas ya estaban un poco, le alzaban la mano a Claudia, pues porque digamos que fue tan evidente y tan contundente, digamos que ganó el debate, creo, que en estos medios tradicionales o que generalmente o son anti-4T o anti-López Obradoristas, vimos un viraje, ¿no? Quisiera preguntarle a los tres, pues, ¿qué impresión tienen de esa conversación que a veces se divide mucho en redes sociales y medios, pero que ahora también ya, también hubo un quiebre, ¿no? O sea, en los medios tradicionales respecto a Xóchitl Gálvez, ¿no? Creo. No sé cómo lo veas. Como una coincidencia. Sí hubo una coincidencia bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, en encuestas, se publicaron más o menos unas 12 encuestas y yo solo detecté la de Massive Caller, que es bueno, que siempre le da ventaja a los azules, ¿no? Pero fuera de esa no parece haber encontrado de resonancia la idea de que pudo haber
tenido un buen debate Xóchitl Gálvez. Y también llama la atención que los columnistas, muchos identificados con posiciones más del PRI o del PAN, tuvieron esa misma posición. Al igual que Gustavo, a mí me parece que sí hay una coincidencia de que Claudia ganó el debate. A mí me parece que hubo dos ganadores. Claudia por un lado, Álvarez Maínez porque gana al darse a conocer, al generar o inyectar cierta dosis de buena vibra, de alegría. Este asunto de Google, de las búsquedas en Google, ahorita me volví a meter y sigue en primer lugar, está arriba desde ayer en la tarde hasta ahorita, ligeramente arriba de Claudia y de Xóchitl. Eso quiere decir que la gente está buscando, quiere conocer quién es el candidato de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues, y la que no ganó, pues fue Xóchitl, porque no supo, se mostró muy enojada, muy fuera del lugar. Ella tenía que arriesgar, pero no logró meterse en la conversación, va simplemente a mantener el voto de las personas enojadas con el obradorismo, que es además está ya en su tope, que es más o menos un 30 y poco %, y es una oportunidad para Maínez el poder captar ese tipo de voto, me parece, pero también de Claudia. Yo he escuchado en redes sociales, se está viendo un reconocimiento espontáneo de gente que naturalmente está diciendo, pues a mí me caí bien Xóchitl, pero no ganaste Xóchitl, no lograste convencer. Y en cuanto a los trending topics, también llama la atención, Maínez estuvo en primer lugar durante mucho tiempo y hoy mismo sigue ahí. Y sí me da la impresión de que fueron hashtags los que se posicionaron muy orgánicos. El narcopresidente AMLO por el 34, no sé cuál van, en el 37, ya estaba como en el lugar 30, ¿no? Es decir, sí hubo una conversación orgánica sobre el debate y me parece que eso es muy positivo como sociedad. Déjenme sumar un par de elementos para la siguiente intervención, si les parece. Son las gráficas del Universal, que creo que también están interesantes. Tienen un primer gráfico sobre los ataques. Y quisiera justo destacar el de Álvarez Maínez, porque algunos otros periódicos como Reforma decían que había habido una especie de mancuerna entre Morena y MC, pero lo que demuestran estos gráficos es que no fue así. Dio los mismos ataques prácticamente, 10 contra Claudia, 11 contra Xóchitl. Claudia se dedicó únicamente a pegarle a Xóchitl, que es, digamos, su rival más cercano. Y Xóchitl Gálvez tuvo 25 ataques en contra de Sheinbaum y únicamente 1 en contra de Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Era muy claro, digo, normalmente así es, se ataca al puntero. El puntero normalmente ignora a los lugares que siente más lejanos, y ahí está Álvarez. Y el otro gráfico me parece todavía más interesante, que es el de las palabras usadas, porque es la primera vez que muy probablemente tendremos a una mujer presidenta. Y en esta nube de palabras que recupera el Universal, mujeres es una de las palabras más usadas. Sin embargo, yo no sentí, no sé si es mi apreciación, Meme, tú me dirás, que haya sido un debate que se sintió particularmente feminista. No, o como si hubiera sido la primera vez que efectivamente vamos a tener una presidenta. De hecho, la crítica fue que el primero que metió el sistema de cuidados fue Maínez, que es el hombre, ¿no? Yo no sentí verdaderamente un posicionamiento morado, pues. Sí, no, yo tampoco. O sea, no fue un debate que dijeras, se siente feminista, se sienten las mujeres. Una vibra distinta. No lo sentí. Sí, no sentí. O sea, de hecho, creo que un gran cuestionamiento es ese, ¿no? Que estamos hablando de una contienda encabezada por 2 mujeres y sí hay un candidato hombre, pero son 2 mujeres que quizás teníamos la idea. Se dice aliado y ellas feministas, pero sí, exacto. O sea, se sentía quizás que al menos muchas teníamos la idea de no van a llegar al debate, van a hacer posicionamientos, porque estamos hablando de salud, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando también de transparencia, combate a la corrupción, educación. Son temas que por supuesto tocan a las mujeres. Entonces, sí, como que me hizo falta. Y lamentablemente el posicionamiento que encontrábamos de Xóchitl relacionado con el tema era machista, ¿no? Cuando se refería a Claudia diciéndole es que eres fría y sin corazón.
Entonces ya casi en tendencia le decían la Teresa, ¿no? Claro. Primero el Dama de Hielo, que No. estuvo en tendencia, y que ahí los simpatizantes de Claudia lo cacharon muy bien, porque empezaron a jalar la Dama de Hielo y se fueron a buscar a todas las reinas de hielo que encontraron en el mundo de Disney, a decir, a ver, cómo te sientes hoy, cómo amaneciste hoy, en la escala de Dama de Hielo. Exacto, ¿qué Elsa eres hoy? ¿No? Exacto, ¿qué Elsa eres hoy? ¿No? ¿Elsa 1, Elsa 2 o Elsa 3 o esa serie? Entonces, lo cacharon muy bien porque eso es muy cierto. Yo no creo que este cuestionamiento de eres fría y sin corazón se hubieran hecho un hombre. No, por supuesto. O sea, Es esta simplemente idea no de que hubiera las estado. mujeres Exacto. debemos ser dulces. Dulces, tiernas, Ajá. carismáticas, etcétera. Pero en el tema, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez, lo que justamente mencionan es incluso opositores de este gobierno. Hablemos de Denise Dresser. Denise Dresser termina diciendo, pues es que sí, hasta en el programa de Latinos regaña a Xóchitl, y son varios los que la regañan porque esperaban más de Xóchitl Gálvez. Y creo que hay muchos que dijimos es que Xóchitl ya no puede más. O sea, ya llegó a un punto, como bien dicen, ya llegó a un punto de tocar a los enojados. Y también entra Xóchitl y entra diciendo, yo no soy de ninguno de los tres partidos. Entonces, las bases de los tres partidos, ¿dónde me las dejas? Y la sociedad civil realmente se identifica contigo, no está reflejada en las candidaturas. O sea, es un constante vaivén de mensajes confusos que da Xóchitl Gálvez. Incongruentes, ¿no? Exacto, Ese es el problema. muy incongruentes. Y en el caso de Maynes, bueno, o sea, Maynes tiene claro que tiene que presentarse. O sea, Maynes tiene claro cuál es su debilidad y es que no lo conocen. Entonces sabía que este era su momento para darse a conocer. Hasta los memes lo ayudaron. Los memes Claro. de la risa, los memes de tú sonríe como si no pasara nada. La seña, la lenguaje de seña, señas. sí, la cantidad de memes y de troleo que se aventaron con eso. Sabía Maynes que lo iban a ayudar. O sea, Maynes estaba muy consciente que este era un momento para posicionarse y de ahí que se desprenden los Y manejan ataques bien a lo quién. digital, ¿no? Bueno, claro, tienen a grandes estrategas digitales muy bien pagados desde Nuevo León en las campañas de Movimiento Ciudadano, pero sabían a dónde tirarle y fueron estratégicos. Y en el caso ¿Y de Claudia fue justamente a su tema. Él se sintió cómoda, Claudia se sintió en su momento, o sea, sabe la ventaja que tiene y creo que ahí es donde esperábamos más de Claudia en el tema, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Como de dónde está lo que dices. Ella no fue la que puso el tema del sistema de cuidados sobre la mesa, pese a que es una de sus propuestas más fuertes, la del sistema de cuidados, que es una propuesta tanto de Claudia como de Morena como tal en este momento. Entonces, creo que para mí el marcador también ese sensible es que una de las tendencias de este debate en redes sociales fue Beatriz Paredes. O sea, los propios simpatizantes de Xóchitl sacaban a Beatriz Paredes porque en su análisis Beatriz Paredes y Claudia hubieran dado otro debate completamente distinto al que vimos ahorita. Yo creo que esa reacción tanto de los medios de comunicación como de los seguidores de Xóchitl de pedir a Beatriz Paredes y después en el postdebate de regañar a Xóchitl porque no fue contundente en sus ataques, de no tuvo una propuesta, me parece que es también la forma en que los medios de comunicación, los columnistas que le impulsaron de no decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, ¿no? Ellos en una profunda arrogancia pensaron hace casi un año que imponiendo a una candidata desde los medios de comunicación, desde las redes sociales con tus granjas de bots, ibas a ganar una elección. Y se están dando cuenta que no es así, que en un debate en el que te enfrentas, podemos estar de acuerdo o no con la cuarta transformación, podemos estar de acuerdo si le falta, si fue muy poco, si está bien, si está mal, te enfrentas a un programa político que tiene pies y cabeza y que tiene respuestas para el país de la A a la Z, te gusten o no te gusten. Y ves a Xóchitl Gálvez con incongruencias como no sabes si es feminista, no sabes si apoya los programas sociales, no sabes por qué es incongruente, la misma alianza entre los partidos es incongruente. Entonces Xóchitl Gálvez se muestra en un debate frente a un esquema político como es la cuarta transformación, se muestra incongruente, sin pies, sin cabeza, y lo único que le queda es atacar y ni siquiera los ataques los termina haciendo bien. ¿Con qué cerramos? No, justamente que quería sí. detenerme, Gustavo, ustedes en Infodemia y en ese Sí. Perro Informa, vimos justamente la conversación. Generalmente tengo la impresión que fue salud y corrupción. Hay dos temas que un poco se consolidaron más en la opinión pública, ¿no? Pero ustedes identificaron muchas noticias falsas, es decir, hicieron un verificado, ¿no? En Infodemia. Cuéntanos un poco de eso. Sí, efectivamente, pues seguimos el debate en vivo y en cuanto identificábamos algún dato que lanzaban los candidatos que no era, pues, 100% real, en Infodemia lo íbamos desmintiendo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de estos ataques. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez asegura en algún momento que se desviaron o que se dejaron de ejercer 240,000 millones de pesos en salud. Entonces, revisamos en ese momento la cuenta pública de Hacienda y
voy a así mis apuntes rápido para no darles un dato falso. 2019 se ejercieron 122,000 millones de pesos, 2% menos de lo presupuestado. En 2020, 157,000 millones, 22% más de lo presupuestado. 2021, 175,000 millones. Entró la pandemia, además, ¿no? Tiene sentido que se haya ejercido más. Entonces, no, de ninguna manera te suma 240,000 millones lo que no se ejerció sobre salud. Entonces, también me parece a mí bastante deplorable que en un debate presidencial, el primer debate presidencial, tus ataques sean con mentiras y que, bueno, a partir de eso trates de hacer una plataforma política. Pues si les parece, para ir cerrando, preguntarles ahora sí por el otro protagonista que vimos en las portadas, que vimos en los análisis, en voz de las propias candidatas, específicamente de Xochitl Gálvez, creo que no tanto de los otros dos, que es el formato del debate. Sí. Ha habido muchísima discusión sobre la moderación, que si debe ser activa, que si no debe ser activa, que si la bolsa de tiempo, que si cerquita, parados, sentados, edecán, no edecán, bendito Dios, creo que hay consenso sobre que eso, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ven? En aras también de mejorar, digamos, hacia el segundo ejercicio que va a haber, ¿qué rescatarían, qué cambiarían del formato? Bueno, yo creo que era un formato que prometía mucho, porque estamos hablando de un formato que rescataba preguntas de las redes sociales, preguntas de la gente en las redes sociales que se integraran y entonces como tener esta manera de interactuar. Pero hubo primero el dilema que es que Signalab, ¿no? Y Signalab, que sí, que sí, no, que no me gusta, pero sí la aprobamos, pero no. El tema del reloj fue un distractor muy, muy grande, el tema del reloj, con el que si les quitaba tiempo, que si no les quitaba tiempo, había inconformidad, hubo mucha distracción y era un debate que también por los tiempos eran ideas que ameritaban quizás explayarse un poquito más allá de los 5 minutos y todos los candidatos, o sea, Claudia como que iba intentando agarrar el reloj de ya, pero le faltaba también a Maynes, le faltaba, a todos al final les faltó reloj y bueno, Xochitl cerró con la bandera hasta al revés, ella acusando justamente que fue por el tiempo, ¿no? Primero diciendo que era un acto de protesta y luego diciendo que sí era primero al revés, pero que después la iba a voltear porque ya, ¿no? Era como, sí, pero que ya no le dio tiempo. Entonces, creo que hacia el siguiente debate sí valdría la pena explorar un debate en donde aprendan de estos errores del tema del tiempo, que tienen un tiempo limitado y que hay que literal llegar a exponer ideas. Sabemos que se van a dar con los ataques, conocemos la estrategia, pero la gente quiere escuchar ideas. Hay gente que hoy por hoy no sabe por quién votar y que incluso su voto no está definido al 100% porque dependemos de las ideas. En cuanto a los moderadores, yo creo que hubo otra gran ganadora y es Denise Merker. Para mí, Denise Merker fue una gran ganadora de este debate porque tuvo un papel muy, muy elegante, muy bien conducido, muy bien llevado. Pese a que fue criticada por la oposición, para mí Denise Merker también hizo un gran papel en la moderación y eso también le deja la vara alta a los siguientes moderadores para que también puedan llevar este debate y conducirlo y ir guiando a los candidatos. O sea, respóndeme lo que te pregunté. O sea, respóndeme lo que te estamos preguntando, ¿no? Pues yo habría aparte un ring, o sea, darle los 5 minutos, no sé, haces un bloque en el que se hagan las propuestas. Queremos escuchar tu propuesta sobre salud, queremos escuchar tu propuesta de educación, puras propuestas y ya después les quitan la mesa, les quitan los bancos y que se pongan a pelear y a decir lo que se tienen que decir y ya la gente decide si quiere escuchar esas cosas, ¿no? Yo creo que sí es primordial por el tipo de democracia que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, sí me gustaría que la gente escuchara las propuestas y que fuera información fidedigna y que con base en información fidedigna vayas el 2 de junio y votes. Eso. Yo sumaría quizá el qué, cómo, cuándo, ¿no? Porque ¿con qué también dinero? A veces son muy abstractas, exacto. ¿Con qué dinero? ¿Cómo le vas a hacer? Sí. No, y yo creo que también un tema, digo, cada sexenio y cada elección intermedia es la interrogante. ¿Qué formato? ¿Qué funciona más? Una reforma importante desde el 14 que supuestamente modificó la interacción, que premiaba la interacción por parte de los moderadores, pero realmente la verdad es que por lo menos de lo que vimos ayer, yo tengo la impresión que siguen siendo sumamente rígidos. La verdad es que no noté ninguna diferencia si hubiera sido Denise Merker o López San Martín o alguien más en función de que leyeron literalmente las preguntas. Entiendo que fueron recogidas de las redes sociales y incluso en sondeos de la ciudadanía. O sea, creo que esa es una innovación importante por parte del INE. Pero creo que hubo muy poco juego al follow-up, al cuestionar, ¿no? O sea, un poco a cuestionar, interrogar a los candidatos. Creo que hubo muy poco espacio para eso, ¿no? Y bueno, además de que no hubo momentos así, digo, tuvimos lo de la bandera, ¿no? Y tal vez lo de Maynes, que eso pues siempre alimenta las redes sociales, pero creo que también lo sentí, digamos que en términos de confrontación política, creo que también con bajas dosis, ¿no? O sea, la verdad es que a mí no me transmitió, sí,
fue muy evidente los dos grandes proyectos de país que hoy se disputan la presidencia de la República. Yo no lo sentí. Es que, ¿sabes qué? ¿no? Yo no lo También percibí. es muy atípico que haya 30 o 40 puntos entre el primer y segundo lugar. Creo que no había sucedido, ¿no? Es que esa comodidad que tiene Claudia es como de, o sea, sí voy a atacar, voy a responder más bien a Xochitl, pero nunca se refirió a ella por su nombre, siempre se refirió como la Sí, candidata era del su PRIAN. papel, ¿no? Exacto, y era el papel. Entonces, esa diferencia entre las dos y el que Xochitl se pusiera tan nerviosa, el que la traicionaran tanto los nervios, es lo que también impide que tuvieras esos momentos de tensión política donde digas, es que está claro Pero cuáles fíjate son los que era un tema proyectos. hasta de manejo de cámaras, ¿eh? Ah, no, O sea, claro, claro. como que nada sumó justo a esta interacción. Sí, o sea, sí hubo un tema ahí con las fallas, ahora sí que las fallas técnicas, hubo un tema entre los tiempos, los temas, creo que sí fueron 2 horas, pero si bien podemos hacer una crítica muy objetiva, se pudieron aventar 1 hora en vez de hacerlo en 2 horas. Sí, Llegaba un poco hasta la redundancia, ¿no? De, bueno, ya como que ya preguntamos esto, pero otra vez te tocó el tema y a ver, ¿dónde me quedó la división clara de cuáles son los 3 temas que se tocaron? Ahí es donde sí falta un poco al instituto que puliera el tema de si van a hacer 2 horas y vamos a meter preguntas, pues no solamente es meter preguntas, también es hacerlo formato dinámico. Y ahí coincido un poco. Creo que el papel de Denise Merker, si lo comparamos con otros moderadores de otros debates, como por ejemplo el Estado de México, exacto. ¿no? O sea, creo que ahí es, o sea, venimos de esa línea, no venimos como de una línea donde tenemos estos moderadores. Pero si estás hablando de un debate en las redes sociales, si estás poniendo a 2 conductores de televisión de formato tradicional, por supuesto que te choca un poco con el formato de redes sociales, porque en las redes sociales necesitas como más dinamismo. Incluso la nueva ola que traemos de medios, incluso de sistema público, ya traen una ola más dinámica, más platicada, más incluso interacción entre los moderadores, porque te vas como subiendo. Pero bueno, vuelvo al tema. Tienes 2 horas con 5 minutos y ya están limitadas las candidatas. Espera, pero 2 horas de bloquecitos de 1.5 para que sí sean tiktokeables, pero no... Sí, exacto, y creo que no hubo tiktokeable ninguno. ¿Con qué nos vamos? Pues el debate al final, el problema son los 2 proyectos políticos. O sea, no puede haber un debate entre proyectos políticos porque al final, ¿cómo criticas los programas del bienestar? Los terminas adoptando. A mí me encanta escuchar a Xochitl Gálvez y a toda la derecha decir que los programas sociales van porque es un triunfo de la izquierda ineludible, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. O sea, al final no hay un proyecto político que se pueda anteponer a la Cuarta Transformación y se nota en un debate. O sea, no hay candidato de la derecha, pues. No existe. Pues Gustavo Ramírez, Meme Yamel, allá a la distancia, Salvador Frausto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta, que ojalá sea la primera de muchos análisis rumbo al próximo 2 de junio. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero ¿qué? Pues ahí está esta mesa de análisis en Canal 14. Síganla, el programa es mucho más largo, por cierto. O sea, esto que ustedes vieron fue solamente un fragmento de este programa de sucesión 2024 que encuentran en Canal 14. Yo les voy a compartir la liga por acá.